Sí, buenas noches. Muchas gracias, amada iglesia de nuestro ser querido, nuestro ser unicitario sin nombre, el ser supremo no humano, desde acá, desde los ministerios, conforme a su corazón. Este es su servidor, su pastor, su amigo, Teodoro Castillo, desde los sedes de los ministerios conforme a su corazón, acá en Medellín, en Colombia, para toda Venezuela, todos los Estados Unidos, toda América Latina, todo el resto del mundo, desde Europa, donde nos oyen, desde Australia, amigos, familia. Aquí seguimos y aquí estamos con una nueva transmisión en vivo y en directo. Pues en vivo para nosotros acá, ¿no? Pero en directo, en diferido para todos ustedes, quienes tienen siempre a bien escucharnos. Amigos, familia amada, discípulos, seguidores, pastores, ministros, profetas, cristianos y no cristianos también. Igual que este su ministerio, hoy por hoy ya no considerado cristiano, ya no compartiendo el concepto del Dios hombre, la creencia y la doctrina del Dios hecho hombre, el ser supremo no es humano, nunca lo ha sido y nunca lo será. El humano peca y por pecar muere, hermano. Seguimos en esta enseñanza. Porque pecamos, morimos. Todo ser creado muere porque peca, porque hay maldad en él y debido a su maldad y debido a la acumulación de castigo y sencillamente porque no somos el ser eterno, hermano. Quienes no somos el ser eterno morimos y ya. Cambiamos, mutamos, pasamos de una forma de vida a otra y finalmente, si es voluntad de ese ser que nos hizo, que nos diseñó, que nos pensó como seres individuales que somos, como almas individuales, almas únicas, finalmente dejamos de ser, si es su voluntad, porque no somos eternos. Los libros hablan de eternidad, ¿cierto? Las traducciones, las malas traducciones que nos llegan al español de muchos libros religiosos, de cualquier religión del mundo, incluyendo el cristianismo, hablan de eternidad, de que fue puesta en nosotros eternidad, dice el libro, ¿verdad? El libro, la Biblia, ¿verdad? El libro de los cristianos y de los judíos, dice que en el ser humano fue puesta la eternidad. ¿Qué le parece? ¿Somos eternos entonces? Esa es la pregunta. ¿Viviremos para siempre? Cuando abandonemos este cuerpo y pasemos de este cuerpo finito, carnal, de sangre y hueso, que envejece, que se deteriora, que enferma, que le da cáncer, que le da sida, que le da cualquier enfermedad, cualquier síndrome y deja de ser. Cuando pasamos al mundo espiritual, ¿viviremos para siempre en ese cuerpo espiritual o también moriremos algún día siendo espíritus? O también dejaremos de ser algún día en forma espiritual, como algún día pronto dejaremos de ser en forma carnal. ¿O usted cree en la reencarnación? ¿O usted cree que va a reencarnar una vez más cuando abandone este cuerpo en el que usted habita ahorita y luego pase a ser una mariposa, pase a ser un cochinito, un unicornio, o pase a ser de otro sexo, un ser de otro sexo, pase a ser hombre si es mujer, o pase a ser mujer si es hombre, como algunos dicen y predican la reencarnación, ¿no? Muy confiados. En muchas religiones del mundo hoy por hoy se predica eso. Hermano, ¿qué cree usted? ¿Qué opina usted? Yo me reservo mi opinión. No creo en las reencarnaciones, no creo que vaya yo a vivir 1000 veces en diferentes miles de cuerpos, no lo creo. Creo que no tendría sentido para mí vivir tantas veces, porque no soy el ser diseñador, no soy el ser creador, soy un ser creado, soy criatura. Y es una criatura desde mi punto de vista, y para que la vida tenga verdadero sentido se le da la oportunidad de vivir una sola vez y ya. Si no alcanzó todo su potencial en esta vida, pues se le da una segunda oportunidad en un cuerpo espiritual, que es la esperanza, ¿verdad? Del creyente, de muchos cristianos también y de muchos religiosos en cualquier religión del mundo, poder pasar a una vida después de esta. Pero en estos temas, hermanos, que hablamos de estos temas en este su canal, ¿verdad? Y saludando pues a tantos amigos, seguidores, familiares que nos tienen a bien escuchar y que siempre están atentos y pendientes y nos escriben por privado o en público también, nuestras redes, ahí está nuestro correo también, ministerios conforme a su corazón, @gmail.com, para servirle siempre, hermanos, nuestra intención, no tenemos otra intención. Y desde hoy acá, pues, me verá usted quizás un tanto con los ojos soñolientos. Hoy hemos descansado un tantito, acabo de tomar una siesta y quizás es por eso que me ven así, pero agradecemos su tiempo, sus oraciones, su cariño, su amor, sus palabras de ánimo. Agradecemos su ánimo de aprender, sus ganas de aprender, hermano, igual que nosotros. Y seguimos hoy pues con una tercera entrega, una tercera parte de lo que ya comenzamos a hablar
haciendo un paréntesis en la traducción del doctor Mauro Viglino, pues estamos acá traduciendo, seguimos traduciendo en vivo al doctor Maximilian de Lafayette con posiblemente la parte final de esta enseñanza y de esta traducción en vivo sobre el verdadero origen y significado del tetragramatón, que transliterado al español da Jehová. El verdadero significado de ese nombre y su origen en los libros, en los textos, en los grabados antiguos, en la arqueología, en la historia, y no solo en la Biblia, porque usted no puede conformarse con leer su Biblia y ya, y decir es todo lo que hay, no hay más nada, y si hay más no me interesa, no me importa si hay más. ¿Ah? Esa actitud, Dios mío, arrogante. Los ignorantes, cuando no queremos salir de nuestra ignorancia, somos arrogantes. Pero los ignorantes, cuando buscamos salir de nuestra ignorancia, pasamos a ser humildes. Porque reconocemos que no lo sabemos todo y que debemos seguir buscando, indagando, reflexionando, meditando en ese ser supremo que nos da la vida. Ser perfecto, el ser supremo es perfecto. Si su idea, si su concepto, si mi concepto de ese ser es pobre en perfección o le falta perfecciones a esa idea, a ese concepto, a ese ser, o es carente de una mayor perfección, como cuando decimos que tomó cuerpo y que el cuerpo humano para nada es una perfección. Dígalo usted que se enferma, que le duele su cuerpo cuando lo pica una hormiga, su cuerpo se duele. Cuando muere usted, cuando cuando morimos los humanos, dejamos de ser y abandonamos este cuerpo, somos una evidencia, una prueba de que el cuerpo humano no es perfecto. Si usted va a seguir creyendo que el Ser Supremo tomó cuerpo y luego murió, esa idea que nos han vendido de ese ser es bastante pobre, esa idea. Cuando nos dicen que es todopoderoso, pero no pudo evitar su propia muerte, por cualquier motivo que nos digan teológicamente o doctrinalmente, no la pudo evitar su propia muerte. Mi pregunta es si murió es porque podía morir, sí o no. Si murió es porque podía morir. Y si podía morir es porque era perfectamente mortal. El Ser Supremo no es mortal. No puede morir. Unos conceptos, hermano. Unos conceptos que ya está bueno, la religión y los engaños del mundo, pero este engaño sobre todo, el mayor de todos los engaños. Y cuando usted encuentra estos nombres, estos dioses, los nombres de estos dioses en otros textos, aparte de la Biblia, y aún más antiguos que la Biblia, porque la Biblia a usted se la editan, se la venden, se la reeditan y se la venden, no es un producto terminado caído del cielo, no lo es. Cuando vemos que, como dice acá, y vamos a seguir viendo el origen de este nombre y la búsqueda de este nombre, que como ya yo comencé en videos anteriores a explicarle a usted, un tetragramatón con 4 consonantes, y que algunos dicen que originalmente eran 3 consonantes y no 4, y que la repetición de esa H o de esa R al final, Yaraguará o Yahaguajá, Yahaguaju, Yahaguá, Yahaguajé, Yahweh, 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 esa última H, esa última consonante, esa última H en ese tetragramatón es una repetición en el tiempo para como en efecto lo observamos en el hebreo, también se observa en otros idiomas aún más anteriores y antiguos que el hebreo. Los eruditos concuerdan en que es una forma cantada, una forma cantada. Se parece ese tetragramatón, hermano, a la transcripción y a la transliteración del vocablo tohu vabohu, tohu wohu, yohu wohu. Algunos dicen que esa Y bien pudiera ser la misma T. Del primer versículo del Génesis bíblico, cuando en el segundo versículo, segundo versículo del Génesis de la Biblia, se dice que la tierra era todo un caos y un vacío, y la tierra era tohu wohu, tohu ba wohu. Era un caos, tohu o yohu, yaje o yoru, yer, era un caos, era destrucción, y era un vacío. Se parece ese tetragramatón, algunos dicen y relacionan, algunos eruditos, relacionan el tetragramatón hebreo, estas 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H, con ese nombre
que se le da a la tierra en el segundo versículo del Génesis de la Biblia, el tohu wohu, el caos y el vacío, la destrucción y la desolación, el destructor y el desolador. Muy común esos dos nombres en la Biblia, por cierto, también la abominación desoladora de Daniel y del libro de Apocalipsis. La Biblia dice, ese versículo 2 del Génesis bíblico, cuando presenta ese tetragramatón, porque recuerde usted, pues estamos hablando de consonantes, no hay vocales ahí. En el tiempo es que aparecen las vocales con las diéresis que se le colocan abajito y encimita a cada letra, a cada consonante. Se observa ese tetragramatón, se observa desde el mismo segundo versículo de Génesis bíblico. Y que cuando se relaciona ese nombre al tetragramatón moderno, se va teniendo entonces que Yahawaha o Tahawaha, Tahabaha, es un vocablo hebreo antiguo, en sumerio, en paleohebreo antiguo, que significa caos y destrucción. La tierra era un caos, y era destrucción, y era desolación. Algunos dicen que cuando en el primer verso, en el principio, si usted lee la Biblia textual cuarta edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es la que leemos nosotros, no recomendamos otra, usted va a encontrar que con respecto al primer versículo del Génesis no se está hablando del principio de los principios. La traducción correcta de ese Bereshit, esa primera palabra, en un principio, no es un artículo definido, es un artículo indefinido. Se dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. No, el original no dice en el principio, no se está hablando del principio de los principios. En ese versículo, según una mejor traducción de la Septuaginta y no del texto masorético, desde la Septuaginta y de manuscritos más antiguos que el texto masorético tradicional, desde el cual se traduce para muchas Biblias hoy por hoy, muchos idiomas, las Sociedades Bíblicas Unidas todavía usando el texto masoreta. Desde textos antiguos desde pergaminos y manuscritos aún más antiguos que ese texto masoreta, desde una Septuaginta o unos textos que se supone sean las reminiscencias de las Septuagintas más antiguas, se tiene la traducción en un principio y no precisamente la traducción en el principio creó Dios. Como si fuese uno de tantos principios que ha tenido este mundo. En un principio creó Elohim, crearon los Elohim, las Elohim, pues ya venimos diciendo, si usted viene escuchando nuestros últimos videos, las Elohim, esa raza femenina, humana, los cielos y la tierra, o la recrearon. Y la tierra, dice así, estaba desordenada y vacía, y la tierra era caos y destrucción. Pero cuando usted busca tierra en los manuscritos griegos más antiguos, por decirle griego y no hebreo, usted va a encontrar Gea, el nombre de la gran diosa griega, Gea. Y la tierra, Gea, y Gea era tohu wohu, y Gea era destrucción y vacío. La tierra era destrucción y vacío, destrucción y desolación. Y la diosa Gea, es lo que dice el griego, hermano. ¿De dónde usted cree que viene la palabra tierra? En su hermoso español, en esa Biblia, en ese segundo versículo del libro de Génesis. ¿De dónde cree usted? ¿Usted cree que le viene en español y que fue escrita en español? Tierra viene de traducir el vocablo griego Gea. Y Gea es el mismo vocablo Gaia en griego. Cuando usted va buscando esos nombres en griego y en esos textos en griego, mire que no estamos un poco más acá. Y cuando esos nombres se adquieren desde el hebreo y se traducen al griego desde el hebreo, tenemos a la diosa Gea, Gaia. Las principales diosas femeninas más primordiales. Y ese verso lo que dice ahí, y Gaia, y Gea, y la tierra, la diosa de la tierra y de la fertilidad. Ahí se está hablando de la diosa y no precisamente de la tierra donde usted vive y de este planeta que llamamos tierra, la tierra plana, circular, fija, que no se mueve. No se está hablando ahí de eso, se está hablando desde la diosa. La diosa era destrucción y desolación. Y la tierra era tohu wohu, yohu wohu, yahawaha, yahawaha, Yahweh. De ahí viene el vocablo que finalmente nos llega al español como Yahweh, 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 las primeras diosas
femeninas, que se reproducían se reproducían personalmente, se reproducían de modo asexual. Fueron 6 razas femeninas, posiblemente, las primeras 6 razas. La sexta se le llamó Yaret, y luego esas 6 razas son las que caen a la tierra, desde un lugar más alto, caen desde el lugar central, de la montaña central, de todas las cosmologías, hermanos, de las civilizaciones antiguas, de cualquier civilización antigua y sus cosmologías, sean los mayas, los aztecas, sean los nórdicos, sean los chinos, los japoneses, los hindúes. Todas las cosmovisiones y cosmologías antiguas representan a la Tierra como una tierra plana, circular y con una montaña en el centro. El monte de los Olimpos, de los dioses, el monte del Olimpo. No vaya a creer que es en Grecia ahorita, en ese paisito chiquito. Se está hablando de un centro, de una tierra plana, circular, con un domo, una cúpula de agua encima de nosotros que la vemos todas las mañanas. De eso se está hablando. Y en esa tierra apareció la primera raza humana, y desde esa tierra salió la primera raza humana, caída de un mundo espiritual que tomó carne y cuerpo y sangre. Esa raza después, en laboratorio, se manipula genéticamente ellas mismas, esas primeras 6 razas. Se manipula genéticamente y sacan a un ser masculino. Y paren de sí mismas después, en una 7ª generación, a un ser masculino, después de 7 años, como lo dice en la Cabala y el rabinismo judío, que Adán apareció en el jardín 7 años después de la supuesta creación del mundo. No crean nada, esas razas no crearon nunca nada, son seres creados, ellos fueron creados, los primeros humanos fueron creados, y estamos hablando de los mismos dioses de los libros. Estamos hablando de Yahahuahá, de Yahweh, de Jehová, de ese Jehová que usted invoca, de ese ser que está en su Biblia, de esa primera raza masculina que usted invoca, de esas demonias y esos demonios, porque después fueron masculinos y vencieron a las femeninas en batallas, en guerras, y es lo que cuentan las mitologías del mundo, las leyendas del mundo. Batallas antiguas entre estrellas, entre seres poderosos, las primeras razas humanoides más altas que nosotros, porque ellos se manipulan después genéticamente y salimos nosotros como una segunda raza. Usted no es la primera raza creada humana, no somos la primera raza creada humana. Véalo en los fósiles, véalo en los grabados egipcios, en los textos, en los papiros, en los manuscritos. Esos dioses, esos seres humanoides con cara de perro, de león, de buey, de águila, en esos grabados, en esos muros, en esas pirámides egipcias más altas que una segunda humanidad más pequeños que les servía de esclavos a ellos, que es la que quiero creer yo, o creo yo que somos nosotros. No vaya a ser que seamos mucho más posteriores en el tiempo, incluso a esos primeros humanos, a esa segunda raza humana que se ven en esos grabados, más bajos en estatura y en altura que esos dioses de antaño, esos dioses egipcios, persas, mesopotámicos, acadios, fenicios que se observan. Hermano, espero que si usted no me está siguiendo, si usted es primera vez que me está escuchando en esta hora y no me está siguiendo mucho, espero que usted pueda entrar en mi canal, en su canal, y comenzar a buscar los videos anteriores, el anterior a este. A continuación, la segunda parte del verdadero origen y significado del nombre Jehová, del tetragramatón hebreo Yahahuahá. Y aquí continuamos traduciendo al doctor de Lafayette, posiblemente el erudito más importante de todos los tiempos, de todos estos idiomas antiguos, bíblicos y extrabíblicos, recién fallecido, como dicen algunos, supuestamente. Seguimos traduciendo aquí. Mira lo que dice aquí, hermano. Las apariciones de la palabra Yahweh, desde la cual se traduce y se translitera Jehová al español, fuera y antes de la Biblia, antes de que la Biblia fuese escrita, para nombrar algunas apariciones. Seguimos aquí. Primero, la palabra Yahweh y sus elementos divinos fueron encontrados en una, mira cómo dice aquí, ya le vamos a la palabra Yahweh. Vamos a por aquí, También fueron encontrados, siguiendo, ¿verdad? Dando continuación a lo que comenzamos el video anterior. También fue encontrado este nombre, este tetragramatón, estas 4 vocales, estos 4 símbolos, cada uno representando una raza de seres caídos, que es lo que vengo explicando en mis videos anteriores, porque no estamos hablando de un solo Dios único, no estamos hablando de un monoteísmo original, estamos hablando de varias razas, estamos hablando de una adoración a diferentes dioses y a varios dioses al mismo tiempo.
Supuestos dioses, obviamente, falsos dioses, demonios, es lo que estamos hablando al final. Jehová son cuando mínimo 4 razas de demonios, los mismos 4 que están atados junto al Éufrates, las mismas 4 razas femeninas que están atadas más allá del Éufrates, es decir, del cielo de agua. Ese cielo de agua de arriba de usted, que a usted y a mí nos encanta ver en la mañana azulito, que es una cúpula de agua, y no como lo dice la NASA y Copérnico y Galileo, que es una expansión hasta arriba sin fin, en un planeta esférico dando la vuelta y viajando hasta el fin. Ese cielo de agua, ese Éufrates, más allá de ese cielo de agua están atadas todas esas estrellas, todas esas razas humanas, en sus formas y en sus cuerpos monstruosos, y de dragones, y de leones, y de águilas, como lo dice Ezequiel 1, 4 razas, como se le observan las 4 bestias. Las 4 bestias de Daniel son las mismas. Los 4 jinetes del Apocalipsis, las 4 bestias de Daniel, las 4 razas atadas más allá del Éufrates son las mismas razas de demonios y de seres, son las mismas. Se está hablando de la misma gente que en diferentes momentos, en diferentes visiones, de diferentes escritores que los vieron. Porque usted ve por todas partes en los textos proféticos, bíblicos y extrabíblicos, usted ve por todas partes el número 4. 4, 4 son 4. 4, 4, 4, 4. Una raza con forma humanoide, como lo dice Ezequiel 1, una raza con forma de leonina, felina, como lo dice también Ezequiel 1, otra raza con forma de buey, de toros y bueyes, y otra raza con forma de águilas, con alas, como lo dice Ezequiel 1. Vaya, compare ese capítulo, compárelo con las 4 bestias de Daniel, compárelo con los 4 jinetes del Apocalipsis, compárelo con los 4 demonios atados en el Éufrates, en el mismo libro de Apocalipsis de Juan. Compare, vaya comparando, hermano, vaya anotando. No podemos seguir leyendo la Biblia y todos estos textos sin anotar nada. No podemos seguir leyendo por leer y ya, ay, qué bonito este cuento, qué extraño este cuento. No, vaya relacionando lo que lee. Vaya relacionando, vaya anotando, vaya haciendo un estudio metódico, sistemático, y aquí se lo ofrecemos en su canal con diferentes videos. Secuencia de lo que se va diciendo en muchos textos antes de ser editada la Biblia, y ya luego cuando es editada y ya después. En una carta enviada por Yahuaila se encontró la inscripción Jehová en una carta enviada por Yahweh-Ila, que también se puede transliterar como Yahweh-Ilá, el rey sirio de Tal-Hayún, al rey Sinri-Lin de Mari, de la ciudad de Mari, que supuestamente, entiendo, Mari está en Yemen, la actual Mari, ¿no? No se está hablando acá de la antigua Mari, no se está hablando de la actual Mari, se está hablando de la antigua Mari, pero la moderna ciudad de Mari la tenemos en el país actual de Yemen, alrededor del año 1782 a 1759 antes de Cristo. Se encontró ese nombre Jehová en una carta enviada. Y aquí hay una nota del traductor, el elemento Yahweh, I-A-W-I, de los nombres amorreos y del nombre hebreo, del nombre de Dios hebreo originado, se originaban de la misma raíz, dice aquí. De los nombres amorreos y del nombre de Dios hebreo, se originaron de la misma raíz, salieron de la misma raíz, y era considerada un nombre divino, tanto en el hebreo como en el idioma amorreo. Los amorreos, pueblos que se creen son más antiguos que los hebreos y que se nombran en la Biblia. Los nombres amorreos Yahweh-Ila, I-A-W-I-I-L-A, Yahweh Abdu, Yahweh Nasi, ¿le suena parecido con Jehová Nisi de la Biblia? Del Génesis de la Biblia, ¿le suena parecido? Yahweh Nisi, Jehová es mi bandera. ¿No le suena parecido? Mírelo, aquí está. Ya en nombres amorreos, Yahweh-Nasi. Y el nombre Iwahi, I-W-A-H-I-Sibu. Sebaot, ¿le suena parecido? ¿Podría usted creer que sean los mismos nombres? Así como suenan con tanta similitud fonética entre ellos en un idioma y en el otro idioma, se puede estar hablando de la misma raza. Iwahi Sibu, Yahweh Sabaoth, digo yo, muy posible, ¿por qué no? ¿Qué sabe usted? Usted me va a decir, no es así. ¿Qué sé yo? No, pero
Vemos ese montón de nombres que se le asignan a Jehová en la Biblia. Jehová Nisi, Yahweh Nisi, Yahawaha Nisi, Yahuahi, como sale aquí, Yahweh, Yahuahi, Sebaoth, Sabaoth, como quiera. Recuerde usted, hermano, las vocales, la que usted quiera. Las consonantes se mantienen, las vocales varían en el tiempo. También aparecieron en los archivos de Mari, en los famosos llamados archivos de Mari, de la ciudad de Mari, que entiendo yo es la que ya dije que está en Yemen, yacimientos de archivos y de manuscritos antiguos en diferentes idiomas. God Nasi, mire lo que dice aquí, God Nasi es una forma de la palabra Malik, dice aquí el estudioso, el traductor de Lafayette, que es en todos estos idiomas, Malik, Malek, Melek significa rey. Melek en hebreo, ¿no? La palabra o término Nasi en el hebreo arcaico o el paleohebreo está íntimamente asociada con la palabra Elohim, que se translitera y se traduce como Dios o dioses. Elohim, que es la que sale en su Biblia, a partir de la cual, cuando se lleva al español, se obtiene la palabra Dios o la palabra dioses, en plural. ¿Recuerde usted? Que originalmente es plural, que hoy por hoy usted lo tenga traducido como singular en su Biblia es otra cosa. Eso es tardío, hermano, eso es producción tardía, eso es edición tardía de la Biblia, de los textos bíblicos a los diferentes idiomas modernos de hoy en día. Muchos orientalistas, asiriólogos y sumeriólogos han sugerido que la palabra Yahweh debería traducirse como Yahuwah. La palabra, ¿verdad? Y-A-H-W-E-H debería ser traducida o transliterada a nuestros idiomas como Y-A-W-A, Yahuwah. Es lo que muchos orientalistas, eruditos, doctores, estudiosos, fonetólogos, fonetistas, fonólogos, etimólogos, filólogos, sugieren que es como debería escribirse ese nombre en nuestros idiomas modernos hoy por hoy, dejarlo sencillamente así y no buscar meterle otras vocales, como la B, que nunca fue una B, claro, la W degenera en el tiempo en una B, la R degenera en el tiempo en una H, es lo que dicen todos, muchos. No son la misma, no estamos hablando, hermano, aquí yo no les hablo a usted, yo no le estoy hablando a usted del típico erudito. Yo no le estoy hablando a usted de apóstoles cristianos, yo no le estoy hablando de apóstoles judíos, ni de profetas judíos, ni de profetas cristianos. Yo no le estoy hablando a usted de doctores cristianos, ni judíos, ni musulmanes. Yo no le estoy hablando a usted de pastores. Yo no le estoy hablando a usted de teólogos, confesionales, fundamentalistas, cristianos, judíos o musulmanes. Yo no le estoy hablando a usted de ese tipo de estudioso. Y no le estoy hablando para nada de ministros de altar y estudiosos graduados para predicar a tal Cristo o a tal papá de Jesucristo o a tal Mahoma o a tal Alá, papá de Mahoma. Yo no le estoy hablando a usted de ese tipo de eruditos. Yo no le traigo a usted aquí, a este canal, ese tipo de estudiosos o de ministros o de personas. Yo le estoy hablando aquí de científicos lingüistas. Yo le estoy hablando aquí de doctores lingüistas que leen estos idiomas antiguos y han traducido esos textos y esos papiros y esos grabados y esos muros y esos dibujitos, esos pictogramas. Han transliterado esos pictogramas a letras y esas letras a palabras, formando letra con letra con letra sale una palabra. Yo le estoy hablando de ese tipo de estudioso, de ese tipo de erudición. Sepa usted entender la diferencia entre unos y otros, entre esos que usted oye y adora y ama y escucha y lee, y los que yo le estoy trayendo a usted como lingüista que soy, como traductor que soy, profesional, asiduo a estos textos y a estos estudios filológicos. Yo le estoy trayendo a usted estudio profundo de los idiomas en que fueron escritos esos textos, esos papiros, esos pergaminos, esos rollos, esos manuscritos antiguos. Yo no le estoy hablando a usted del pastor de la esquina. Yo no le estoy hablando de un pastor como el suyo, como el mío, como los que ha tenido usted, los que he tenido yo, que tienen cierto estudio en un seminario y se formaron hasta donde se pudieron formar los que pudieron. Yo no le estoy hablando a usted de ese tipo de estudioso y de erudito y de conocedor. No, yo le estoy hablando a usted de los que de verdad saben, de los que de verdad manejan el idioma, los idiomas antiguos. Y aquí dice este texto,
Y este doctor, que numerosos y muchos orientalistas, egiptólogos, asiriólogos, sumeriólogos han sugerido que este nombre, Yahweh, sea transliterado como Yaguá, con A, con dos vocales A, abiertas. En el siglo X antes de Cristo, es decir, alrededor de 1000 años antes de Cristo, se encontró una inscripción en un edificio fenicio antiguo construido por Yehimilk, Yehimilk, entre paréntesis, Yehi-Milk, rey de Biblos, que se sabe por historia oficial y por textos, era el rey de Biblos, que fue descubierta, ¿verdad? Que fue descubierta esta inscripción en el año 1929 y se data del siglo X antes de Cristo, en la ciudad de Biblos, en el actual Líbano, en el actual país de Líbano, que todo el mundo dice que es donde queda la antigua ciudad de Biblos, que no es la antigua, es la moderna ciudad de Biblos, la más antigua ciudad de Biblos. No se encuentra, estas ciudades, hermanos, no se encuentran en estos paisitos, se encuentran hacia el centro de la tierra plana. Estas grandes ciudades, Biblos, se encuentran hacia el centro de la tierra plana, si no es que se encuentran, y muchas de estas, Sidón, Tiro, Biblos y todo lo que llamamos Fenicia, las primeras tierras de las primeras humanidades o de la primera humanidad creada por el ser eterno no humano, el ser supremo no humano, no de carne, no corpóreo, el verdadero, hacia el centro de una tierra habitada y desde donde sale la humanidad, de la primera humanidad, de donde sale después, de donde salen esa humanidad a llenar la tierra cuando fueron expulsados Adán y Eva, una segunda humanidad, salimos de esa tierra. La segunda humanidad que poblamos toda la tierra hoy por hoy, salimos de esa misma tierra original. Y yo a modo personal le confieso, yo lo voy a contar a usted sin problema, no tengo problema, hermano. Mi opinión personal, mi creencia personal. Como todos se atreven a opinar y a hablar, yo opino también y doy mi creencia. En esa tierra llamada la Antártida, que es la que yo le cuento a usted, que esa tierra, la que de verdad es la que pudiésemos considerar como el jardín del Edén perdido, de donde salimos la humanidad y las humanidades, de esa tierra, porque a usted le han dicho toda la vida que el Edén está perdido en Irak. A usted le han dicho que la humanidad sale de Irak, ¿sí o no? Es lo que nos dicen los libros. Es lo que predica el cristianismo oficial, el judaísmo oficial, el islam oficial, es lo que se predica, que la humanidad, la primera humanidad, Adán y Eva, salimos de una tierra llamada Edén, y que esa Edén está perdida en un mundo espiritual y no se encuentra hoy por hoy en una tierra que se llama, supuestamente, modernamente, Irak. Nada más lejos de la verdad. Porque usted va al país de Irak, y lo ve, pero se dice que ese Edén en los libros, más allá, y sobre todo en los textos más gnósticos, en todo caso, los más místicos de todas estas religiones, se habla de una tierra que está escondida a la vista humana. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la tierra hoy por hoy escondida a la vista humana, donde usted no va a poder ir cuando quiera ir y visitar? ¿Cuál es esa tierra en el mundo hoy por hoy? La Antártida. ¿Por qué se esconde tanto la Antártida? ¿Por qué se le protege tanto? Hacia el sur, hacia donde se dice que estaba la ciudad de Jerusalén, en ese reino de Israel antiguo, que poblaba toda la tierra, hacia el sur. Hacia el sur. ¿Dónde te da el sur? ¿Dónde se unen todas las líneas, todos los meridianos en el sur? En la tierra que llamamos Polo Sur. ¿Cómo se llama esa tierra? Antártida. Usted no va a poder entrar en esa tierra jamás, no lo van a dejar. Ni a usted ni a mí. Tierra escondida, tierra secreta, tierra con muchos misterios, tierra muy antigua, y algunos dicen que es la tierra más antigua del planeta Tierra. Es la tierra más alta. Es el continente con mayor altura promedio de todos los continentes del mundo, de todas las tierras del mundo. La altura promedio de la Antártida es 3000 metros. La altura promedio. Ninguna tierra en el mundo tiene esa altura promedio, solo la Antártida es el continente más alto. Es como si fuese una meseta, una montaña, una meseta, mucho más alto que cualquier continente del mundo, sobre el nivel del mar. El monte de los dioses, el monte de del Olimpo, de la mitología griega y de la religión griega, y de los egipcios y de los romanos y de todos los dioses y de todas las mitologías del mundo antiguo. Mira aquí, hermano, en textos babilónicos antiguos,
muy antiguos, alrededor del año 1800 al 1600 antes de Cristo, donde varios nombres personales amorreos se mencionaban con un elemento Yahweh, Y-A-W-I, tales como el nombre Yawium, Y-A-W-I-U-M. Se han encontrado textos con estos nombres babilonios, ¿no? Tal como este nombre, que es el rey de Kish, que hoy se cree la ciudad moderna de Kish, es la actual ciudad moderna de Tal al-Ujaimir, en Babilonia, en Irak, en el país de Irak. Y se cree que este era un contemporáneo del Abraham bíblico que vivía cercano a él, o cerca de este rey de Kish, del cual habla la Biblia también. Hay que buscarlo en la Biblia, Kish. Aquí está Kish como K-I-S-H. Nos está hablando, porque recuerde usted, hermano, que si salimos todas las humanidades de este mundo, de una tierra central, en una tierra plana circular, del centro de una tierra plana circular, y salimos todas las humanidades del mundo, pues vamos a ir por el mundo copiando a esa ciudad, construyendo por el mundo como construimos o habíamos construido a esa primera ciudad, a esa primera tierra, a ese primer continente. Vamos a ir por el mundo copiándola. Cuando se habla de la gran ciudad, Apocalipsis 17, en su Biblia, la gran ciudad que descansa sobre los 7 montes, la gran ciudad, una gran ciudad que descansaba sobre los 7 montes, vaya averiguando. Usted no va a dar solamente con Roma, con la actual Roma, en la actual tierra de Italia, la moderna tierra de Italia, una ciudad, ¿verdad?, perfectamente diseñada sobre 7 colinas, 7 montes. Usted no va a dar solamente con Roma, usted va a dar con Atenas, usted va a dar con Creta, con Heraclión, la ciudad de Heraclión y las 7 montañas alrededor, los 7 grandes picos de la isla de Creta, en Grecia. Usted va a dar con las grandes ciudades imperiales de la historia moderna, Grecia, Atenas, Roma. Usted va a dar con Moscú incluso, fundada sobre 7 colinas. Usted va a dar con París, incluso fundada sobre 7 colinas. Usted va a dar con la misma ciudad que se menciona en la Biblia, Pérgamo, la antigua Pérgamo, 7 colinas. Siempre va a haber ese patrón de grandes ciudades imperiales del mundo, capitales de imperios antiguos sobre 7 colinas. El mismo hecho de investigar, como lo he hecho yo, basta que usted lo haga también, que la antigua Antártida o el monte que llamamos Erebus, la montaña sagrada de la Antártida, el volcán activo más al sur del mundo, conocido oficialmente hoy por hoy, extraoficialmente también, porque no sabemos si haya más montañas más adentro, en tierras más interiores en la Antártida, que le dicen a usted que es puro hielo y ya, y que ya mucha gente ha salido diciendo, hermano Teo, no es hielo solamente, ese hielo es un muro de protección alrededor de esa tierra que está dentro de los límites del hielo. Verde, tierra muy verde, y que es una civilización, y que son una cultura, y son una gente, y son un pueblo, y son una civilización de humanoides más altos que usted y que yo. Algunos dicen 3, 4 metros, toda una tierra, tantos libros que hay, ¿no? Extraoficiales, hermano, yo los tengo algunos, yo los leo. Texto extraoficial, algunos los llamarán conspiración, teoría conspirativa, nada oficial. Como no es oficial no se puede creer porque no se enseña en la escuela. Es lo que le dicen a usted. No se enseña en la universidad, no se enseña en la escuela, no podemos creer en nada de eso. Porque usted sigue creyendo que sus libros y que la historia que nos venden los Estados Unidos y Europa y los europeos desde siempre, que son los que dominan este mundo desde siempre, las tierras más norteñas y más hacia el norte, más alejadas de ese sur, son las tierras y los reyes y los imperios que dominan este mundo, esta tierra plana, y le venden a usted otra historia. Nos han vendido toda la vida otra historia, buscando escondernos y no nos preguntemos jamás por esa tierra de donde salimos. Que no nos preguntemos y que no investiguemos y que no queramos separar. La conspiración más grande de la historia de la humanidad es esconder la existencia de una tierra plana con una capital y con unas tierras y unas tierras más altas en una región céntrica de esa tierra plana circular. La antigua ciudad de Jerusalén es la conspiración de la conspiración. Es la conspiración más grande de todos los tiempos, esconderle a usted. Todos los presidentes, todos los reyes, hermanos, van a esa tierra, la Antártida. Cada vez que hay un rey nuevo, un presidente nuevo de los Estados Unidos, van y visitan la Antártida, es obligatorio. Ir a presentarse ante quien sea que mande en esa tierra y buscar instrucciones, porque son
son civilizaciones y son tierras. Y son civilizaciones más avanzadas tecnológicamente, con naves mucho más grandes, con tecnologías que no tenemos nosotros, esta segunda raza humana, que habita las regiones de abajo, las regiones inferiores, las regiones norteñas de toda esta tierra circular y plana. Hermano, usted va a decir, ay, bueno, hermano, esas son sus creencias suyas, yo no creo en eso, yo creo que la tierra es perfectamente una bola, una pelota que gira alrededor del sol y que va volando, expandiéndose hacia el infinito jamás, con todas las estrellas del mundo y todas las estrellas expandiéndose hacia el infinito, pero usted ve a todas las estrellas en la noche en el mismo lugar, siempre las ha visto en el mismo lugar. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está la expansión? ¿Dónde está la rotación y la traslación y la expansión hacia el infinito si yo veo las mismas estrellas en el mismo lugar todas las noches cuando volteo al cielo y cuando agarro mi telescopio? Ahí está la estrella que estoy buscando y no la veo más lejos, no la veo brillando menos, no la veo alejándose de la otra estrellita. Pero a usted nos han dicho, a usted y a mí nos han dicho tantas cosas, y usted y yo nos hemos creído tantas cosas, tantas mentiras, tantos engaños, tantas conspiraciones, verdaderas conspiraciones. Taparle a usted la existencia y el lugar geográfico real y verdadero de esa primera gran ciudad de donde salen todos y que se mencionan en todos estos textos. Esa ciudad original, ese país, esa tierra, ese continente original de donde salen todas las humanidades y todos los países y todas las y todos los habitantes de este mundo. De donde salimos y que llamamos cielo y que los libros llaman el cielo y la tierra. Ese monte de los Olimpos es el lugar que los libros llaman el cielo. La morada de los dioses, o de Dios, como se le muestra a usted en su Biblia, la morada de Jesús, donde está Jesús y donde está su Padre y donde Él se sienta al lado de su Padre en un trono. Jesús y su Padre. Yo le voy a contar un día a usted quién es el verdadero Jesús y quién es el verdadero Padre de Jesús y dónde están y quiénes son y dónde están sus tronos que nos dicen en los libros. ¿Cuáles son esos verdaderos tronos? Yo le voy a contar a usted, yo le voy a contar mi versión. Usted va a creerla si la va a creer o no. Usted me va a llamar loco, me va a dejar de hablar, X. Quienes obviamente se creen todo el cuento bíblico, ¿verdad? Pero yo se la voy a contar igualito, porque es lo que estoy haciendo y es lo que tengo como llamado a hacer. Darle a usted otra versión de la historia oficial, del engaño oficial, de los gobiernos del mundo, de los gobiernos cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas, porque todos son lo mismo. Todas las religiones del mundo cuentan el mismo cuento, de diferentes modos, en diferentes regiones del mundo, porque es donde gobiernan. Pero todas cuentan el mismo cuento. El Dios hombre. Porque es el Dios que gobierna en las regiones inferiores. ¿Quién? La raza masculina. Los dioses hombres, los Jesús hombres. Pero en los cielos, en los llamados cielos, en la tierra del cielo, reinan razas femeninas. No masculinas precisamente, reinan diosas y presidentas y reinas, y no precisamente en este mundo inferior donde manda el sexo masculino. En ese llamado cielo, en esa llamada Antártida, en ese llamado Edén perdido, escondido, no reinan demonios masculinos, reinan demonios femeninos. Ese es otro cuento, porque al final estamos hablando de eso, de demonios, dónde reina cada quien. Es de lo que estamos hablando al final, y quiénes son cada quien de estos dioses. Definitivamente de eso es que estamos hablando ya y comenzamos a hablar y yo comenzando a contarle a usted y a compartirle a usted mis estudios, mis conclusiones, mis reflexiones, mis meditaciones después de atar y de leer todos estos textos bíblicos y extrabíblicos y después de leer a los eruditos que traducen esos textos desde siempre y desde antaño. Y sobre todo a los rebeldes, y no a los traductores oficiales de cada religión, sino a los rebeldes que los buscan para matarlos, como este. Porque ese es el tema. Cuando se levanta una voz disidente, ¿qué hacemos con esa voz? ¿Se le persigue? ¿Se le mata? ¿Por qué? Si es una voz que no tiene mérito, porque está fuera de este mundo, ¿por qué se le busca? Y se le asesina, y se le exilia, y se le execra, y se le veja, y se burla el mundo de ellos. ¿Por qué el mundo, las televisoras, los gobiernos, los periodistas, los escritores muy famosos de este mundo se burlan de la teoría, de la supuesta teoría de la Tierra plana? Siempre que pueden y donde pueden, en cualquier medio, periódicos, televisión, películas, se burlan. Los presidentes de este mundo se burlan de los terraplanistas, de los que predican una Tierra plana. Se burlan, es una burla. ¿Por qué grandes hombres como Trump o como Elon Musk
O como muchos gobernantes, Milei, y muchos gobernantes de este mundo hoy por hoy están diciendo que en efecto muchas teorías conspirativas son ciertas, pero cuando se llega al punto y al tema de la Tierra plana, ninguno dice nada. Todos se quedan calladitos y ninguno opina. ¿Por qué? Y los que opinan lo hacen para vejar, para burlarse y para mentir y para execrar la teoría de la Tierra plana. Y cuando tienen algo de qué decir sobre teorías conspirativas y de gente loca en el mundo, se agarran es con los terraplanistas. Porque si somos locos, si estamos locos, y si el terraplanismo es que se revela en la Biblia, en el Corán, una tierra plana, dos tierras, una central más alta que las tierras de abajo, pero planas, no esféricas, como lo se predica hoy por hoy oficialmente en todas las religiones del mundo y en todos los países del mundo, que se llamen enemigos ellos, porque ellos se hacen llamar enemigos y no lo son al final. Todos son satanistas, todos adoran a esos demonios en espíritu, todos esos gobernantes, toda la élite mundial, los Illuminati y todos los masones de este mundo de grado alto, que se sepa que sean de grado alto. ¿Ah? ¿Por qué se agarran en burlas contra el terraplanismo cuando hay que burlarse de algo, cuando hay que hacer primado negativo en muchas películas y series, muchas series y muchas películas y muchos libros haciendo primado negativo de la Tierra plana? ¿Por qué se toma ese tema como el más estúpido y ridículo del cual se puede hablar? ¿Por qué? Porque la mayor conspiración de la historia es taparle a usted precisamente dónde está esa ciudad de los 7 montes, dónde está esa gran ciudad. Y cuando el libro dice, capítulo 17 de Apocalipsis de Juan, y vimos esa ciudad ardiendo, y se veía, y se pararon las naves a lo lejos viendo esa ciudad ardiendo. ¿Por qué? Toda la historia concerniente a esa ciudad. Ay, hermano. Bueno, aquí seguimos. Disculpe usted que me desvío, pero para contarle mis creencias, hoy por hoy, porque no podemos seguir creyendo en un llamado Dios, en un llamado ser eterno, en un llamado ser supremo muy humano, ¿verdad? Como se presenta en los libros, muy mortal, muy humano, muy romántico, como se nos cuenta que en esos libros, ese supuesto Dios único, cuando se está hablando de muchos dioses. No podemos seguir hablando de ese Dios y creyendo en Él, y en tanta doctrina, y en tanta práctica y tradición, y en tanta religión, sin hacernos otras preguntas relacionadas con Él. ¿Cómo es ese cielo? ¿Es un mundo espiritual o es un mundo físico? Y si es un mundo físico, como el nuestro, ¿dónde está? ¿Está en otra dimensión o está en esta dimensión, en un lugar escondido que no sabemos dónde está? Cuando usted va a buscar las raíces de su fe, hermano, cuando usted y yo buscamos la raíz de nuestra fe y de por qué creemos lo que creemos, tenemos que hacernos muchas preguntas y conectar muchos cabos. Porque yo no puedo creer en un Dios aislándome del mundo o aislándolo a Él del mundo. Yo no puedo seguir creyendo en un Dios, y usted tampoco puede, teniendo preguntas sobre naves extraterrestres. ¿Cómo relaciono a las naves a los avistamientos que hoy por hoy se ven? ¿Cómo podemos relacionar la existencia de dragones marinos y monstruos marinos salvajes, destructivos y genocidas, y decir que esos monstruos fueron creados por el Ser Supremo, dueño del amor y todo bondadoso y todo amoroso, como lo dicen los libros? ¿Cómo usted puede seguir creyendo eso? ¿Cómo usted puede seguir creyendo que el mismo ser que le da la vida a usted porque lo ama, también se la puede quitar a usted y a sus hijos porque lo ama también? Que el mismo amor que le da la vida es el mismo amor que le quita la vida. ¿Cómo usted puede seguir creyendo tantas incongruencias que tenemos hoy por hoy en nuestra fe? ¿Cómo podemos seguir creyendo que el Ser Supremo es un ser genocida, como se muestra en los libros, un ser maldiciente, como se muestra en los libros? Ese Jehová maldiciente y vengativo y genocida de su Biblia. ¿Cómo usted puede seguir creyendo que el ser todo bondadoso, todo amoroso, perfecto en amor, en bondad, es el mismo ser que le trae a usted la maldición sobre usted, como lo dice el libro? Que Él le trae la bendición y la maldición, que Él hace el bien y hace el mal, que Él hace la bendición y la calamidad, que Él trae sobre usted la bendición y la maldición. Un brujo, entonces, un bipolar, un ser bipolar. ¿Cómo usted y yo vamos a seguir creyendo así? Nuestra fe no está aislada, hermano, de nada. Nuestra fe y nuestro Ser Supremo, el que invocamos, no está aislado de nada de lo que ha sucedido en el mundo y de los hechos que se pueden comprobar como estos. Y que cuando vemos este nombre encontrándose en tantas fuentes, usted se tiene que detener y comenzar a preguntarse: ¿de verdad el Ser Supremo no humano tiene nombre?
El Ser Supremo infinito, no corpóreo, tiene nombre. ¿Y qué significa ese nombre? Yo le he hablado a usted lo que significa la Y. La Y, la Yod, la Yod, esa letra del hebreo, la Yod, con forma de Y, con forma de cachos. De cachos como los cachos de un carnero, porque así se escribía la Y antes. No como la vemos hoy en el español, así y así. No, se escribía como en círculo. Un palito en el medio y luego saliendo ese palito en círculo hacia los lados, así, como los cachos de un carnero. Y que esa Y está relacionada al símbolo Aries, el carnero, en el zodiaco, en el horóscopo. ¿Por qué usted cree que el horóscopo es tan famoso y desde siempre? ¿Por qué usted cree que el zodiaco, las constelaciones del zodiaco y la llamada astronomía moderna, ciencia, le dicen a usted que es ciencia, es lo mismo que astrología y todo es animales? ¿Por qué? Los animales por todos lados, ¿por qué? ¿Por qué el cielo está lleno de constelaciones de forma de animal? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿O usted cree que las estrellas en el cielo es puro adorno y ya, no tengo por qué relacionar ninguna estrella, ningún sol, ninguna luna a mi fe y a lo que dicen los libros? ¿Por qué debo yo buscarle sentido a lo que creo y a la doctrina que creo y predico? ¿Por qué debo? O la pregunta más bien debería de ser, ¿debo? Yo creo que sí. Yo creo que usted debe y yo debo. Y yo lo hago, por lo menos yo lo hago. Si usted no está interesado en hacer nada de este estudio, usted tendrá sus razones, es otra forma de pensar y de ver la vida, de comprender la vida y de comprender ¿verdad? Las relaciones humanas y de buscarle el sentido a esta vida y las causas para los males en esta vida, precisamente en el pecado humano y en la idolatría. Porque el mayor de los pecados se llama idolatría, que usted confunda al Ser Supremo con un algo o alguien que él no es. Que usted tenga ideas falsas, ideas pobres, mediocres, imperfectas sobre el ser perfecto de él, de ese ser, sobre ese ser. Que usted y yo estemos adorando, invocando demonios muy posiblemente, creyendo que son el Ser Supremo. Ese es el tema, hermano. Claro, nos han engañado. Debemos salir del engaño. Numerosos académicos, asiriólogos y lingüistas concordaban y concuerdan todavía en que la forma Yahweh, Y-A-W-I, de los archivos de Mari, de alrededor del año 1800 al 1700 a.C., y la forma Yahwium, Y-A-W-I-U-M, de la ciudad de Kish, de alrededor del 1800 al 1600 a.C., entre otros textos de la llamada tierra de Uir de Babilonia, los cuales mencionan claramente a todos los elementos y a todas las derivaciones epistemológicas del Yahweh, del tetragramatón. Muchos de todos estos lingüistas y asiriólogos y académicos concuerdan que todos estos nombres buscan el origen del hebreo o van hacia atrás, retrace, van hacia atrás al origen del nombre y de la palabra hebrea Yahweh y del mismo yahwihismo, de lo que podemos llamar yahwihismo como religión o como creencia en ese Dios llamado Yahweh. Y desde que Abraham, quien vivió alrededor del año 1800 al 1600 antes de Cristo, supuestamente los libros y los mejores cálculos, a partir del estudio de esos textos que hablan de él, y que a partir de esa fecha, en esa parte del mundo, es lógico concluir lo que dicen los estudiosos, hermano. Este señor le resume lo que creen los estudiosos, los mejores académicos y los mayores académicos de la historia. No alguien como usted y como yo que no hemos estudiado nada. Es lógico concluir que Abraham aprendió sobre un Dios llamado Yahweh, o se enteró, o aprendió, o llegó a conocer, como se muestra en la misma Biblia, ¿verdad? Aprendió sobre un Dios o una serie de dioses, cuando mínimo 4 razas de dioses, conocidos como Yahweh, y sobre el Yahweh, sobre el mismo Yahweh o Yahweh, y que consecuentemente prestaban los nombres, las personas, el pueblo, prestaban los nombres de esos dioses y los añadían, y añadieron, ¿verdad? Muchos estudios, es lo que dicen, ¿no? Y que desde que Abraham vivió, como dice acá, en esa parte del mundo, es lógico concluir que este Abraham, esta raza de seres también, los Abraham, no un individuo jamás,
Vuelvo y lo digo, lo he dicho en muchos videos, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de razas de individuos. Que estos llamados Abraham aprendieron, se enteraron sobre este Dios, sobre esta otra raza llamada Yahweh y sobre la llamada misma raza Yahweh, y que consecuentemente prestaban los nombres de esos dioses para sus hijos, llamándolos también Jehová a sus propios hijos, llamándolos Jesús a sus propios hijos, como hoy todavía lo hacemos, y que añadieron su enfoque bíblico consecuentemente sobre eso. And added his biblical twist upon. El enfoque, el cambio bíblico sobre esos nombres. Es lo que dicen muchos estudiosos, es la opinión de los que saben, hermano. No estamos aquí buscando saber la opinión del pastor Teo. Yo se la comparto igualito, pero no es la que usted debe. No es la que usted debe de verdad. Yo se la comparto, porque yo lo que hago es leer aquí, leer allá, leerlos a todito y luego conectarlos a todos lo mejor que puedo. Y buscarle una posible explicación lógica, congruente a todo lo que va diciendo el otro, los mejores lingüistas del mundo, de todos estos idiomas antiguos, llegar a ver si... Llegar a ver, yo no le estoy hablando, la mayoría de estos lingüistas estudiosos no son cristianos, hermano, le cuento de una vez. La mayoría de estos eruditos, estudiosos, no son ateos precisamente, oiga usted, sépalo usted, como no lo soy yo tampoco. La mayoría de estos estudiosos, lingüistas, de estos lingüistas fonetólogos y filólogos no son ateos, la mayoría no lo son. Hay un gran número, claro que hay un número de ateos, de gente que se declara atea, porque en vista de lo que van leyendo y van diciendo, yo voy a creer en estos demonios, no creo que Dios exista de una vez, no creo que el ser supremo pueda existir, porque lo que me doy cuenta es que todos estos dioses de todas estas religiones son demonios. Listo. Muchos se declaran ateos y llegan a creer que la existencia de un ser supremo, inteligente, creador de las primeras razas creadas, no es posible. Llegan a concluir eso, no es mi caso, no es mi conclusión. No estamos hablando que la mayoría de estos estudiosos, lingüistas, fonetólogos, filólogos, literatos, letrados, eruditos, tampoco sean judíos. O me explico, me refiero a que compartan la religión judía. Tampoco son musulmanes. La mayoría no lo son. La mayoría son gente creyente, que se declaran creyentes, se declaran agnósticos, le cuento. La mayoría de estos estudiosos se declaran agnósticos. Es decir, terminan diciendo, si el ser supremo existe, no sabemos cómo se llama. Si tiene nombre, no lo conocemos. Es lo que dicen la mayoría. La mayoría se declara agnóstica. No precisamente ateos, no es lo mismo. Un agnóstico no es un ateo. Un ateo es el que dice Dios, el ser supremo no existe y somos producto del azar y ya. Pero el agnóstico no es eso. El agnóstico es el que dice el ser supremo, si existe, es posible que exista. Si existe, no lo sabemos. O sea, no se niega a la posibilidad de la existencia del ser supremo inteligente, de una inteligencia suprema que gobierna y sostiene la vida, que finalmente gobierna en el fondo hasta donde lo dejan, pero que ha cedido en efecto el gobierno de este mundo y de la vida a las mismas razas creadas, a las mismas criaturas, para que se gobiernen ellas por un tiempo. Es el tiempo de la maldad. Es lo que yo entiendo, es lo que creo, es mi creencia también. Esto último que le estoy diciendo. Miren, hermano, los orígenes del yahwihismo, del jehovajismo, no estoy diciendo judaísmo, estoy diciendo yahwihismo, el origen de la creencia en estos dioses llamados Yahweh. Estas 4 razas cuando mínimo. Estamos hablando de 4 o de 3. Y que por ahí viene el concepto de la Trinidad. Porque estamos hablando realmente de 3 razas. No estamos hablando o de 3 eras. Estamos hablando de 3 razas y de 3 eras. 3 tiempos. Cuando mínimo de 3000 años. Donde estas 3 razas, cada una gobernó en su momento. Una gobernó durante 1000 años. La segunda llegó y gobernó después durante 1000 más. Y luego regresó una tercera raza, ¿verdad? Posiblemente la resurrección de la primera a gobernar en una tercera era, una resurrección de la primera o una mezcla de la primera y la segunda, ¿no? Para gobernar en una tercera raza obviamente sobre una segunda raza y dominando y haciéndose pasar por seres divinos o por seres de la eternidad, eternos, delante de una tercera raza de humanos. Y que sabrá Dios cuáles somos nosotros hoy por hoy, si somos una cuarta era, una quinta era, una décima era, una 20ª era. Sabrá Dios qué era somos nosotros, esta última raza, estos últimos 1000 años.
Los orígenes del yahwihismo. Los orígenes del yahwihismo no se encuentran en el desierto de Sinaí, en el Negev. No se encuentran ahí. La adoración a Jehová, la invocación a este Dios llamado Jehová, como se muestra en la Biblia, no se encuentran precisamente en el desierto conocido como Negev o el Sinaí, como se declara falsamente, o como lo dicen y lo predican falsamente los escribas del Antiguo Testamento. No está ahí el origen de la adoración a Yahweh, en esa tierra moderna llamada Egipto, en esa península del Sinaí, que hoy se conocen mapas como la península del Sinaí. El origen de la invocación de Jehová no está ahí. Está probado por la arqueología, por la antropología forense y por la filología que el origen del yahwihismo está, o que el yahwihismo se originó en y a partir de ciudades fenicias de Ugarit, de una tierra llamada Ugarit, y de la tierra llamada Mari en la actual Siria. Yo vengo diciendo que es en Yemen. En Yemen hay una ciudad llamada Mari, que también es muy antigua, una de las ciudades más antiguas del mundo, de la historia moderna del mundo. Pero estamos hablando efectivamente de una ciudad llamada Mari en Siria. De ciudades de Ugarit, la Ugarit moderna o la región moderna, entendamos que obviamente estamos hablando de toda una tierra aún más antigua, posiblemente en la Antártida. Y de la tierra de Mari en Siria y en Ur de los caldeos, Ur de los sumerios y de los caldeos. De ahí es que proviene la adoración a Yahweh. Y no precisamente del Sinaí y del monte Sinaí, donde Jehová se reveló por primera vez al mundo y a los judíos y a Moisés y dio su nombre y sus leyes en el monte Sinaí. No fue ahí el origen de la invocación a Yahweh, no es ahí. Falsamente, los escribas del Antiguo Testamento de esta religión llamada judaísmo y de luego la misma religión llamada cristianismo. Los hebreos y los israelitas admitían que sus ancestros eran sirios o arameos, ¿sí o no? ¿Quiénes son los ancestros de los judíos, de los israelitas, de los hebreos? No estamos diciendo que son los arameos y los sirios, los mismos sirios y arameos. Bueno, Deuteronomio 26:5 en su Biblia dice así: y ustedes hablarán y le dirán delante del Señor tu Dios, y tú hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, un sirio listo para morir fue mi padre. Deuteronomio 26:5. Un sirio, dice así, listo para morir fue mi padre, y él descendió a Egipto. Él descendió a Egipto y gobernó allí con unos pocos, viajó por Egipto con unos pocos, y de allí y se hicieron allí una nación grande y poderosa y populosa. Una nación grande, populosa en Egipto. Descendieron. ¿De dónde? De la montaña. ¿De dónde? De la Antártida. A Egipto, las tierras más bajas, es decir, nuestra tierra. Todos estos continentes de aquí abajo que son menores en altura que la Antártida, descendieron de la montaña a una tierra más baja. Y en estas tierras, alrededor de ese centro de la tierra, porque descendieron a Egipto, ¿desde dónde? Desde Canaán, recuerde usted. Estaban en Canaán, en la llamada tierra prometida. Descendieron a Egipto, ¿por qué? Porque había hambre. Es la historia que se cuenta de Abraham. Es la historia que se cuenta de Israel y de sus 12 hijos. Cuando se dice que descendieron a Egipto, porque había hambre en esa tierra llamada Canaán. Tuvieron que descender. Hubo hambre en esa tierra llamada prometida, en esa tierra de los dioses, en esa tierra del paraíso. Más alta en altura, ellos descendieron a Egipto, a estas tierras de abajo. Y se dice así, y se dice así. Otra traducción, la del Deuteronomio 26:5, de la Common English Bible, de la Biblia en inglés común, la Biblia común en inglés. Common English Bible. Otra traducción dice: entonces tú solemnemente proclamarás delante del Señor tu Dios y dirás: mi padre era un arameo hambriento. Mi padre, ¿no? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando Israel? Al pueblo de Israel. ¿Quién es entonces el padre, el ancestro de Israel? Aram. Aram es Anram, Anrafel. ¿No? Búsquelo usted en el Génesis bíblico. Anramfel, el rey de Elán, el rey de Persia. El rey de Egipto. Persia y Egipto es lo mismo en los libros. Y en la Biblia es lo mismo. Él descendió a Egipto.
viviendo como un inmigrante allí con unos pocos miembros de su familia, con unos pocos miembros o familiares. Pero de allí fue donde él se hizo una gran nación poderosa y numerosa. Cuando descendieron a Egipto, en Egipto se hicieron una gran nación poderosa y numerosa. Y en el Pentateuco los escribas hebreos, fusionaron dos historias diferentes y totalmente separadas y diferentes. Fusionaron dos historias. Y los orígenes históricos de dos periodos. Es lo que se observa que se hizo en el Pentateuco. Se fusionaron dos historias totalmente diferentes y separadas. ¿Cuáles? La historia cananea de la era de bronce y la historia aramea de la era de hierro. La cananea de la de bronce y la aramea de hierro, que es posterior. En el año 560 a.C., los escribas hebreos que escribieron la historia del Éxodo, como se observa, ¿verdad?, en Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 27, eran totalmente ignorantes en ese momento del hecho de que su nuevo Jehová, el nuevo nombre revelado y descubierto de Jehová, ellos eran totalmente ignorantes de que este nombre, recientemente descubierto y nombrado y mencionado y pronunciado, existía ya bajo nombres similares o cuasi similares en escrituras mucho más antiguas. Ellos eran ignorantes de eso, de textos e historias de la edad de bronce. Y que los atributos de este Jehová fueron tomados de los atributos y de los epítetos de los dioses de Ugarit, de los dioses de Mari, y de los dioses de Sumer y de Egipto y de otras regiones de Canaán, tales como el dios Enki de Mesopotamia, tales como los Baales o el dios Baal Zephón de la ciudad de Ixos, tales como el dios Baal Hadad, la deidad, el demonio Baal Hadad, y el demonio Bel de la ciudad de Ugarit, de la ciudad de Tiro, y de la ciudad de Sidón, y de la ciudad de Biblos, y aún de la ciudad de Set en Egipto. Estos primeros habitantes, ¿verdad? Estos primeros hebreos, escribas. Recuerde usted que el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y que la historia del Éxodo se comienza a compilar y se comienza a recoger y a compilar y a editar bajo el auspicio de un profeta hebreo llamado Esdras, y que Esdras está asociado íntimamente y cercanamente en cuanto a historia, en cuanto a periodo histórico, al llamado profeta Nehemías, y que Nehemías era el copero de un rey llamado Ciro. Estamos hablando del tiempo de los persas, mucho tardío, mucho tiempo después de que los hebreos fueran llevados cautivos a Babilonia primeramente, y luego de Babilonia fueran llevados cautivos a Persia. Y luego desde Persia, desde la región conocida como Persia, este supuesto rey llamado Ciro, bíblico en la Biblia, envía a los judíos, a los hebreos, a reconstruir su ciudad. Y manda a Zorobabel, como usted lo ve en el libro de Esdras, de Nehemías y en el libro de los Reyes, que es una crónica de los reyes de esos reinos, tanto de Judá y de Israel. Judá en la Antártida, Israel acá en la tierra abajo. Israel, la verdadera Israel, es toda la tierra y no esa tierrita chiquita. Ese pedacito de tierra que no es más grande que el estado Falcón en Venezuela. No estamos hablando de una tierrita chiquita como esa, se está hablando de toda la tierra habitada. El dios Anunnaki, Enki, sobrevivió. Llamado dios Enki, Anunnaki, sobrevivió. Si no en todas, en nuevas formas, bajo diferentes nombres. Este llamado dios Enki, que es el dios Anunnaki babilonio, que se observa con características similares al dios Jehová de los judíos, a la diosa o a las razas de diosas féminas de antaño. No estamos hablando jamás de un solo dios, se está hablando de muchas deidades, y cuando mínimo se está hablando de 3 razas de deidades, 2 femeninas y una masculina. 2 femeninas y una masculina, sépalo usted, eso lo vamos a explicar después. Esa Trinidad que hoy por hoy invocamos, adoramos, estamos hablando cuando mínimo de 3 razas de seres, 2 femeninas y una masculina.
Es lo que se observa cuando se persignan. Y cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es Padre, el Padre es Madre. Porque el Padre no se reproduce de él solito, por su miembro viril, solito sale un bebé. No, el llamado Padre, el llamado Dios Padre del cristianismo y del judaísmo, que se reproduce a sí mismo y saca su logos, ¿cómo lo saca? Si es un ser masculino. Si es un ser masculino, ¿cómo lo saca y cómo se reproduce? Y si es un ser con cuerpo, como se observa en los libros, porque el Padre del judaísmo, que es el mismo Padre de Jesús, y cuando decimos que Jesús es el mismo con el Padre, o cuando el cristianismo predica eso, decimos entonces cómo se reproduce. Por miembro viril masculino. Y que sabemos que las entidades y las diosas femeninas de la antigüedad, de la historia antigua de la humanidad, son anteriores a los dioses masculinos. Pero los dioses masculinos las usurpan a ellas y se hacen pasar por ellas, diciéndole al mundo, a quienes adoran, a la segunda raza, que somos nosotros, diciéndonos al mundo que ellos, los masculinos, son anteriores a la femenina, usurpan a la femenina. Y es una guerra entre diosas femeninas, demonias femeninas y demonios masculinos. Las femeninas que gobiernan en la Antártida y los masculinos que gobiernan en esta parte de abajo y en los diferentes países del mundo, porque los que cayeron para poblar las partes inferiores de la tierra fueron deidades y entidades y dioses perfectamente corporales con sexo masculino. Hermano, toda la mitología alrededor y toda la religión antaña, porque cuando decimos mitología y decimos leyenda, decimos religión de antaño, decimos creencias de antaño. Cuando usted dice, ay, mito, leyenda, eso nunca existió. Hermano, a partir de este momento van a pasar 1000 años y veremos si los que habitan este mundo, 1000 años después de este momento, se acordarán de nosotros y creerán que el cristianismo es mito o leyenda, o no. Como usted hoy dice que lo que se creía antañamente era pura mentira y nunca pasó, porque como es mito y es leyenda, no se puede tener no se puede tener veracidad histórica de que eso de verdad se creyó y se creía y se predicaba y que estos dioses de verdad existían. Estos dioses en forma humana, como el mismo Jesús en forma humana, existieron y existían. Este dios Anunnaki, Enki, sobrevivió, si no en todas las formas, en nuevas formas, disfrazados bajo diferentes nombres. Si Enki y su ciudad-estado tuvieron que desaparecer, las tradiciones literarias y religiosas y el sincretismo religioso se guardaron algo de ellos vivos. Las tradiciones y sincretismos religiosas, literarias, guardaron algo de ellos de forma viva y que hoy por hoy permanece todavía en textos. Las dos tradiciones que formaban la base de las civilizaciones occidentales, griegas y bíblicas, parecen conocer historias. Estas dos tradiciones parecen conocer historias de Enki. Revelan que conocen historias de esta entidad babilonia, de este dios babilonio llamado Enki, en una forma en formas muy escondidas, dice acá. En un sentido, somos mucho. We are very much. Somos sencillamente los herederos de la civilización, de esa civilización de antaño, de esas formas sumerias. Pero en otro sentido, siempre tendremos una dificultad reconociendo al tiempo. Siempre tendremos un mal rato reconociendo a tales deudas con lo antiguo. Dice acá, esta frase se toma, ¿verdad?, del señor Samuel Noah Kramer y de John Mayer, del texto Rastros del Dios Fugitivo y de los mitos de Enki y de los dioses de la creación, editados por la Universidad de Oxford en el año 1989. Esta última frase que les acabo de leer, citada por el autor acá. ¿De qué estamos hablando al final, hermano? Este dios Enki, ese llamado dios Enki sumerio, babilonio, se parece al mito de Prometeo de los griegos, que Prometeo le robó la luz a los dioses y se la entregó a los hombres, una raza de seres que vivían o que eran dioses o considerados dioses, pero que se rebelaron al resto de los dioses, a la mayoría de los dioses se rebelaron y trajeron ese conocimiento y esa luz y esa vida eterna y esa luz y se la dieron a los hombres, a una segunda raza llamada hombres. Y ellos vinieron y se la dieron, ese llamado Prometeo, que es tan adorado por los Illuminati
y por los masones, y usted ve estatuas de Prometeo en Nueva York, en el centro Rockefeller, y usted ve estatuas de Prometeo, y que muchos dicen que la misma estatua de la libertad en Manhattan, en Nueva York, es una estatua también de Prometeo. ¿Ah? Y que muchos dicen que esa estatua de la libertad es el llamado Lucifer, que robó la luz de los dioses y traicionó a Dios, a los dioses. Una tercera parte de esos llamados dioses traicionaron al resto y se bajaron de ese cielo y se vinieron a estas tierras de abajo a traer la luz a los hombres que habían sido expulsados de esa tierra, de ese cielo, de ese Edén. Un tiempo atrás ellos después bajaron, unos llamados dioses bajaron a convivir porque se enamoraron de las féminas, de las mujeres de la segunda raza creada, enamorados. Y decidieron bajar, y ya cuando quisieron volver a ese llamado cielo, a esas tierras celestiales de arriba, del centro de la tierra plana, esa Antártida, no pudieron porque los otros dioses no los dejaron. Esa historia de la serpiente tentando a Eva. ¿Quién es Eva? Esa historia de la serpiente, de una raza serpentina, serafina, de fuego, divina, tentando a las mujeres o a Eva, que todos creemos que es una solita, fue una solita, que estamos hablando de una raza de individuas, de mujeres llamadas Eva. Esas razas, esa tercera parte de esa llamada raza divina, traicionó al resto, a las otras 2/3 partes de ellos, y se bajaron a esta tierra. Y tentaron y tuvieron sexo con las mujeres de los hombres. Es lo que dice el libro de Enoc, hermano. Es lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 6. Cuando dice que los hijos de Dios, la raza de los llamados dioses o de las llamadas diosas, se enamoraron de las llamadas hijas de los hombres. ¿Dónde? ¿En qué tierra? En una tierra abajo, porque dice que descendieron. Y poblaron el mundo, y fue cuando en efecto fueron por todo el mundo, poblando el mundo, con una nueva raza después de Nefilín y de gigantes que salió de la mezcla de esas llamadas raza divina con una raza humana. Salían gigantes, salían monstruos, salían mutaciones genéticas, porque estamos hablando al final de eso, de transferencia genética y de mutación genética. Fenicia era la fuente original para toda la imaginería hebrea de Yahweh o sobre Yahweh. Fenicia fue y es y era la fuente original para toda la imaginería y para todos los cuadros y pinturas y relatos audiovisuales y con figuras, ¿verdad?, muy visuales de todo lo que llamamos lo hebreo basado en la fe en Yahweh y en lo que la Biblia, ¿verdad? Y para toda Fenicia sigue siendo y es lo que dice aquí el autor. Y es la fuente para toda la teología y la imaginería de los tronos querubines que se encuentran en la Biblia. Los tronos querubines. Y los cielos de tronos y los querubines que vuelan en el cielo. Querubín, recuerda usted, ya lo dijimos, ya lo hemos dicho en esta última serie, los dioses falsos de la Biblia, ya lo hemos dicho. Querubín, ¿qué trata el vocablo querubín? ¿Qué significa? Carros de fuego. Querubín, un carro, querub, el hebreo carro. La Merkabá, toda hermano, la teología y la literatura hebrea, judía y talmúdica y rabínica sobre la Merkabá, los carros celestiales, las naves celestiales, los platillos voladores, de eso estamos hablando al final. Y toda la teología sobre los tronos celestiales, todo eso tiene origen en Fenicia. ¿Cómo es eso, hermano Teo? Mire, los dioses fenicios se sentaban en unos tronos alados, esfinges, en unos tronos con forma de esfinge, con forma de leones, como se observan las esfinges leoninas del Egipto, allá en el país de Egipto. Estos dioses fenicios se sentaban volando sobre tronos alados. Hermano, cuando dice aquí alados, usted, ¿verdad? Y que la Biblia dice alas, y usted se imagina angelitos con alas. Hermano, imagínese un avión y ya. Imagínese un avión tiene alas, escupe fuego y vuela. Pero usted y yo vamos a seguir creyendo que estamos hablando de ángeles con alas. Ellos se sentaban sobre naves y volaban sobre naves. Se sentaban sobre los tronos alados de biblos, dice aquí, idénticos a los tronos sumerios Anunnaki, idénticos, como se observan los grabados Anunnaki, sumerios, babilonios, incluso hasta los persas.
Los grabados persas, el Ciro, de la tierra de Ciro y de Artajerjes, ¿m? Y del Jerjes de la Biblia, del Ciro de la Biblia, hermano. Usted cuando va buscando esa civilización y usted ve los grabados, usted ve esas alas y usted ve esos discos sobre los cuales se sientan. Uno se imagina, uno se pregunta, ay, ¿y cómo es este trono? Un trono alado, con tronos volaban por allá y para acá. Estos eran los prototipos, fueron los prototipos de los tronos querubines de Yahweh, o de la raza de los Yahweh, de la Jehová, en el templo de Jerusalén. Como se muestra en Ezequiel, como se muestra en Isaías. Cuando Isaías capítulo 6 dice, yo vi al Señor, ¿no? A Jehová, o a las Jehová, las vi en sus tronos. En su trono y sus faldas llenaban el templo. Basta saber en qué trono. Era un trono que se movía. Era un trono con alas. Era una nave. O era un trono, era una silla fija. El texto dice ¿verdad? El texto habla de un solito, Jehová, que Isaías vio en su visión. Y los querubines volaban alrededor de Jehová. Con alas, se tapaban. 6 alas tenía cada querubín. Dice el texto. Con 2 alas se tapaban los rostros. Sus rostros, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Sus ojos, cubrían sus ojos. 6 alas, dicen el texto. Basta saber si en verdad eso fue así o es que sencillamente son textos editados para hacerle creer a usted que estos llamados querubines no son máquinas, no son naves, sino sencillamente son seres humanoides con alas. Y que creemos usted y yo que existen esos seres humanoides con alas. Como se nos pintan en las películas, los superhéroes cuando vuelan. Y los dioses de Egipto cuando sacan esas alas y vuelan, seres humanoides con caras de animales y con alas. Eran los prototipos de los tronos de los carros de Jehová en el templo de Jerusalén. Los hebreos transmutaban las esfinges, transmutaron las llamadas esfinges en ángeles. Porque ¿quiénes son los ángeles de todas estas religiones egipcia y aramea y sumeria y acadia y babilonia? ¿Quiénes son los ángeles? Las esfinges. Las esfinges egipcias no tienen forma de ángeles, no tienen cara de león. Entonces, ¿qué son entonces esas esfinges y esas estatuas de león con cara de león o con cara humana pero con cuerpo de león? ¿Por qué observamos esas esfinges en Egipto y en muchos países, y en Persia, en Irán, en esos palacios, tantos leones a un lado, hacia el otro lado de la entrada grandísima, unas puertas de 5 o 10 metros de alto? ¿Usted va a creer que son puertas para dejar pasar a esta humanidad de 2 metros de alto? Una humanidad con 2 metros de alto, ¿por qué tiene que construir puertas de 10 metros de alto? O de 15 metros, de 20 metros. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad práctica de palacios tan gigantes en el mundo? Obviamente no fueron construidos para nosotros, o por nosotros, para una humanidad de esta altura promedio de 1,5 metros. Obviamente no fuimos nosotros. Los hebreos transmutaron a las esfinges en ángeles, convirtieron esas esfinges de esos textos, de esos grabados, de esos yacimientos arqueológicos en los llamados ángeles de los libros judíos y cristianos. De hecho, los primeros querubines hebreos eran descritos como humanos, con cabezas de esfinges aladas. Una esfinge es un híbrido entre un humano y un animal. Es lo que observamos en las esfinges egipcias, cuando usted ve ese león acostado o echado, ¿verdad? En las pirámides, alrededor de las pirámides, esfinges, ¿verdad? Si estamos hablando de las egipcias o si estamos hablando de cualquier esfinge en cualquier tierra, sean egipcios, o sean persas o sean babilonias, usted ve un ser híbrido con cara humana y cuerpo de león, o al revés, con cuerpo humano y cara de león. Las llamadas esfinges. Mira esta figura aquí, esta foto. Una foto de esas, hermanos, de esas tierras y de esas civilizaciones de antaño. Una foto de esas vale más que 1000 palabras. No sé si se observa esta foto aquí. Mira esa foto ahí. ¿Se observa? Un grabado, lo que llamamos un grabado. Eso es un grabado. Eso es una escultura grabada en piedra o en metal, en lo que fuese. Se observa un Dios más alto que el otro, se observa una figura divina sentada en un trono, se observan serpientes, se observan cetros y se observa una humanidad menor en altura sirviéndole. Mire a quien tiene en el frente, se observa un bebé en brazos, ese Dios sosteniendo un bebé, cargando un bebé mientras está sentado ahí.
esta figura que le estoy mostrando acá, si se observó bien, y si no, pues disculpe usted, muestran que los hebreos adoraban, los hebreos muestra, esta figura muestra y resume, ¿no?, que en efecto los llamados hebreos o hebreas adoraban a la diosa sumeria Anunnaki, conocida como Ea, transliterada a nuestro español con dos vocales, Ea, que bien puede ser una abreviación, una acortación de precisamente el nombre Ya. Ya, Ea, Ya. Bien puede ser con Y o con J, Ja o Ya, como se observa en su Biblia. Abraham fue uno de los primeros hebreos que adoró a esta entidad. Es lo que dicen los textos sumerios y babilonios, que esta raza llamada Ab-Arán, AB, raya Arán, los hijos de Arán, los hijos de Israel, Abraham, porque así se le conoce, ¿verdad? Los hijos de Israel como hijos de Abraham, adoraron a esta primera raza, a esta primera entidad conocida como Ea. Esto es confirmado en numerosas tablillas, sellos y monedas sumerias, asirias, acadias, babilonias, sirias y fenicias, halladas en las ciudades de Eridú, en la ciudad de Ur de los Caldeos, en la ciudad de Ugarit, en la ciudad de Babilonia y en la ciudad siria de Ebla. Es lo que dice la Biblia también. ¿No es lo que dice la Biblia? Que Abraham, este Abraham que usted dice que es un solito ser, que Dios mío, apenas podemos reconstruir la historicidad de un hombre llamado Simón Bolívar, apenas por cartas que él mismo firmó, cartas que él mismo dijo y firmó. Apenas vamos a creer usted y yo que podemos reconstruir la historicidad de un hombre llamado Abraham, como se presenta en la Biblia, que vivió hace 5.000 años, 6.000 años, de un solito hombre, tan milenario y tan antiguo en la historicidad. Usted va a seguir creyendo que Abraham era un solito individuo y no una raza de individuos o de una humanidad entera en una época puntual, antañamente hablando. De acuerdo a 1 de Samuel, capítulo 4, verso 4, Jehová, el Dios de Israel, era el que se sentaba en los querubines, sobre los querubines, el que volaba sobre querubines. Usted se ha detenido a pensar en esa frase. Usted leyendo su Biblia todo el tiempo, usted pastor, ministro, profeta, maestro que me escucha, hermano de a pie. Usted se ha detenido a pensar en lo que dice esa frase. Y en muchos otros versos de la Biblia se dice lo mismo. Que Jehová vuela sobre los querubines. Jehová vuela sobre un querubín. Jehová, vuela. Ok, Jehová vuela. Ok, Dios vuela. Está bien, Dios vuela. Sobre un querubín. Un querubín. Un angelito con alas, chiquito. Un querubín es un angelito pequeño, es lo que me dice la teología cristiana. Entonces Jehová, mi Dios, a quien yo invoco, se monta sobre un bebé. Se monta sobre un querubino, un ángel pequeño, y vuela sobre él. ¿Es lo que usted va a creer que significa esa frase, que está por toda la Biblia? ¿O cómo la vamos a interpretar? 1 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Jehová vuela sobre las alas de un querubín, o sobre las alas de un querubín. En otras partes dice Jehová cabalga. Es la traducción que le llega a usted en español y a mí. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué es un querubín finalmente o realmente? ¿Qué es un querubín? Porque querubín es una palabra en plural. Querubín, muchos carros. Querub es carro. Querubín, muchos carros. No estamos hablando de un solo carrito. No estamos hablando de un solo piloto. Estamos hablando de muchos pilotos sobre muchos carros. Sobre muchas naves que vuelan. Más allá de esto, muchos reyes fenicios, mensajeros de los dioses, eran descritos como reyes divinos sentados sobre una larga roca o sobre un trono de mármol, sentados sobre un trono de mármol. Esto se observa en textos descubiertos alrededor del año 1200 al 800 antes de Cristo, lo cual es probado o comprobado con cada lado de un querubín. On each side by cherubim, lo cual es comprobado, dice acá, lo cual se comprueba a cada lado del querubín. No entiendo lo que dice aquí.
que fueron hallados en las ciudades de Megiddo, en las ciudades de Biblos, en la moderna Jebeil, la ciudad moderna conocida como Jebeil, en la ciudad de Hamat y en la ciudad de Tiro, en la actual Líbano, que es la moderna ciudad de Sour. Los tronos más famosos pertenecían al rey Irán de Tiro. ¿Se acuerda usted? El que construyó el templo de Salomón. El llamado artífice carpintero que Salomón en la Biblia mandó a llamar para que le construyera el templo, porque David le dejó material para que le construyera el templo, pero lo terminó haciendo Salomón contratando a un artífice libanés del actual Líbano, de Tiro, una ciudad que hoy por hoy se dice que existe en el Líbano actual, y que muchos de estos, dice acá la última nota de esta parte, dice que el trono más famoso pertenecía al llamado rey Irán de Fenicia, sentado sobre un trono de un querub, de un carro volador, Irán. Yahweh también se sentaba en un trono volador, querub, un trono movible. Se sentaban y iban para allá y para acá en un trono movible que se movía, una silla que se movía, pero no sobre la tierra, sobre el aire. Estamos hablando de qué, hermano, de aviones, estamos hablando de naves puntuales y especiales. Ay, hermano, usted va a seguir creyendo. Jehová está sentado en su trono y ese trono no se mueve. Ni Jehová se mueve, nunca se para de su trono, nunca se levanta y el trono nunca se mueve tampoco. No es lo que dice su libro, no es lo que dice la Biblia. Jehová cabalga sobre alas de querubín. Jehová vuela sobre las alas del querubín. Pero querubín no es un angelito solito. Querubín es una palabra en plural. Tiene el morfema de plural al final. Querubín. Carros voladores, naves. ¿Quién es Jehová entonces al final? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesús entonces al final? ¿Ah? ¿Quién es Alá entonces al final? ¿Quién es Mahoma entonces? ¿Quién es Krishna? ¿Quién es Buda? ¿Quiénes son entonces todos ellos al final? Yahweh Elohim y los dioses toros, dioses con cabeza de toro ugaríticos y fenicios. La relación entre Jehová Elohim, Yahweh Elohim, los Yahaguá, las Yahaguá Elohim, las diosas Yahaguá, la trinidad de diosas, de razas, dos femeninas cuando mínimo y una masculina. Posiblemente, es lo que digo yo, posiblemente por muchas razones lo digo, pero bien podemos creer o pudiésemos llegar y terminar a creer que estas Yahaguá, si no son dos femeninas, son tres razas femeninas. Sin problema. Yahaguá Elohim y la relación con los dioses ugaríticos fenicios con cabeza de toro y con los dioses dorados con cabeza de becerro. Dice aquí, poco después de la supuesta aparición de Yahweh Elohim, digamos que es un solo Yahweh Elohim, como dice la Biblia, vamos a seguir el discurso bíblico, aunque ya le he dicho a usted cómo es. Poco después de la aparición de este Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en una nube con truenos y con rayos, una nube, hermano, se esconde, como se esconden los aviones y los cohetes. Cuando van subiendo y se disparan esos cohetes de la NASA y van subiendo al cielo, usted no ve el cohete, usted ve puro humo y fuego. Poco después de que esto sucedía, un becerro dorado hebreo fue construido en un al estilo fenicio. Poco después. ¿En qué momento? Bueno, cuando se rebeló Israel abajo con Aarón, Aarón es la misma gente, Aries, la raza de los becerros, de los carneros, de los que tienen cuernos enrollados. Poco después de que esto pasó, Israel se depravó y se fue detrás otra vez a adorar sus dioses con cuernos de carnero. Aparentemente hay una conexión entre el dios fenicio carnero y los israelitas, dice aquí. Razón por la cual cuando se rebelaron, apenas se rebelaron y veían que este llamado Moisés no bajaba de la montaña y que ese Dios Jehová era temeroso, ¿verdad? Aparentemente había una relación entre este pueblo que salió de este Egipto, llamado Israel, con estos dioses fenicios carneros o becerros o con cabeza y cuernos de toro o de carnero. Razón por la cual modificaron y se hicieron sus propios dioses con esta forma.
un becerro o muchos becerros, porque bien, el texto dice que hicieron un solo becerro, pero usted se puede imaginar, usted los puede imaginar haciendo muchos becerros, porque si eran 2 millones de israelitas, 2 millones alrededor de un solo becerro, bien pudieron haberse hecho cuantos becerros quisieran para adorarlos. En ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, at that time in history, en esa época de la historia, el dios hebreo era descrito como un becerro carnero, como un becerro toro, el dios hebreo, el dios de los hebreos, a la imagen de los dioses fenicios, ugaríticos y de la ciudad de Ixos, a la imagen, parecidos a los que hoy sabemos cómo eran los dioses de estos pueblos, de estas civilizaciones fenicias, ugaríticas y de Ixos, de la ciudad de Ixos. El llamado dios toro, Bull El. El Elión, el llamado Elohim, Elión El, con cabeza de toro, y el llamado Baal Hadad, de la era de bronce. Se sabe por literatura y por arqueología, que los Baales, el Baal o los Baales de la Biblia, tenían cabeza de toro. Los mismos Moloch, el mismo dios llamado Moloch en la Biblia, era un Baal con cabeza de toro. De la edad de bronce, dice acá. La imagen del toro, o cuando menos el símbolo del toro, jugó un papel muy importante en las creencias y en las escrituras hebreas tempranas, en las primeras creencias y escrituras hebreas, la imagen del toro. Esto se hizo muy evidente e incuestionable cuando los hebreos usaron al toro ugarítico de la ciudad de Ixos, al Baal Hadad, como símbolo para su escape de Egipto, como símbolo para su escape de Egipto, cuando en efecto escaparon de Egipto y llevaban sus dioses en su corazón. Llega este Jehová, un dios con otra forma posiblemente, yo digo que una forma de dragón, Jehová tiene forma de dragón. Y cuando estos israelitas que venían siguiendo a este Jehová se le rebelaron porque Jehová no aparecía con su Moisés y con la ley, fueron, hicieron y volvieron a la adoración de sus dioses anteriores que tenían en Egipto. Dioses con cabeza de toro. Bien puede ser que esta Jehová, estas diosas femeninas, dragonas, con forma de dragonas o con forma humana, sencillamente, con forma humana. Pero que usted no va a decir que la forma humana es más aterrorizante que la forma de un animal. La semejanza humana no es para nada aterrorizante. Y se observan estos libros, dioses que aterrorizan a sus pueblos. Un ser humanoide, hermano, con cabeza de toro aterroriza. Que usted lo vea como lo vemos en esas películas, Narnia. Y usted ve esos seres humanoides sobre 2 patas con cabeza de toro, con cabeza de león, con cabeza de águila, como se ven los mismos grabados ¿verdad? Y uno se queda viendo esas películas y esos grabados y esos libros y esas imágenes visuales, ¿verdad? Y esos murales, pinturas, cuadros, grabados, relieves egipcios y de todas estas religiones y civilizaciones de antaño. No se asusta, hermano. Usted no me va a decir que la forma humana, humanoide, un gigante con forma humana como la nuestra, aterroriza mucho más o es más intimidante que la forma de un animal, que la forma de un gigante, un dios animal. No es así. Esas primeras razas humanas se alteraban genéticamente para aterrorizar a sus súbditos y para salir a la guerra y ser más eficientes y más salvajes y más mortales para sus enemigos en la guerra. Por eso se asocia a este dios Jehová con dragones, con dragón. No se dice en la Biblia por todas partes que Jehová regresará del norte echando fuego por la boca. No lo dice la Biblia. Usted se imagina a un humano, a un dios humano con forma humana, echando fuego por la boca. ¿Se lo imagina o se imagina un dragón más bien? Usted me va a decir, hermano Teo, yo no me imagino a Dios con cuerpo. Jehová no tiene cuerpo. Jehová vuela sobre las alas del querubín o de los querubines. Jehová vuela sobre tronos. Que no te produce una imagen visual humana, no te produce una imagen visual corpórea decir eso, o que lo leas en esa frase en la Biblia. No te crea una imagen visual, hermano, hermana, amigo, pastor. ¿O te vas a seguir imaginando a Jehová de verdad infinito, invisible? Yo te pregunto, bueno, ¿cómo relacionas esa idea de invisibilidad, de infinitud, con estas imágenes perfectamente corpóreas que se dicen sobre él en estos libros bíblicos y extrabíblicos también? ¿Cómo las relacionas entonces? No, eso es metáfora. Eso es metáfora. Eso es poesía. Eso es metáfora.
Ahí se habla de Jehová como si fuese humano o como si fuese corpóreo, pero no lo es. No lo es, hermano Teo, por favor, elévese. Teo, elévate. No puedes seguir interpretando esos libros literalmente. Tienes que interpretar todo eso de modo alegórico, de modo simbólico. Yo, bueno, tú vas a creer una cosa, el otro, cada quien va a haber 8.000 millones de religiones en el mundo. Si de verdad la interpretación bíblica y de cualquiera de estos textos religiosos de cualquier religión, tendríamos que hacerla de modo simbólico y no precisamente de modo literal, como hay que hacerlo, como los lingüistas y científicos lo hacemos. Y como todo creyente, verdadero, sincero, honesto, consigo mismo y con su fe y con la vida, debe hacerlo. Jehová y el dios Enki, Jehová, el mismo dios Enki o la diosa Ea crearon un río en el jardín del Edén. Es lo que dice el libro, ¿verdad? Vamos a tener que pasar un cuarto video, no sé si hasta un quinto video, hasta que terminemos esto. Pero ya se nos hace necesario ir terminando por hoy. Hermanos, dice aquí que Jehová y Enki crearon un río en el jardín del Edén. Vamos a tener que dejarlo por hoy aquí. Sí, vamos a dejarlo por hoy aquí. Le pido a usted, le agradecemos su tiempo, pero mire lo que vamos hablando. No sé si le parece interesante. Espero que sí. Que todo lo que estamos hablando acá y todas las ideas, reflexiones y bueno, información, pensamientos, opiniones de estas personas, de estos estudiosos y la misma mía le parezca a usted, aunque sea un poquito interesante, ¿verdad? Y si no le parece para nada interesante, hermano, amigo, si no te parece para nada importante o interesante o curioso, que por lo menos te parezca divertido, pues, y no hayas perdido tu tiempo hoy acá, y no sigas perdiendo tu tiempo escuchándome, si crees que lo que estoy leyendo y todo lo que vamos leyendo y traduciendo en vivo de estos doctores que saben más que tú y más que yo, ¿verdad? No te parezca por lo menos te parezca divertido. Si tuviste aquí 1 hora, hora y media, si tuviste 2 horas, si estás escuchándome todos mis videos, mis enseñanzas, mis traducciones en vivo, por lo menos te parezca divertido y te parezca una versión más de la historia que nos cuentan. Una versión más. Si tú vas a decir, bueno, eso es una versión más, pero la mía es la que yo creo, la que me enseñaron, la que se predica en la iglesia, en la Biblia, como se dice, y así mismo como se dice, y que yo lo interpreto de modo alegórico, hermano Teo. Yo no interpreto nada de eso. De esos llamados querubines con cabeza de animal, con alas, que usted dice que son naves. Yo no interpreto nada de eso así. Querub. Mira, hasta fonéticamente, el nombre carro, la palabra carro en hebreo. En francés es voiture. Oiga esto. En francés la palabra carro o carroza, que decimos en español carro, que anda sobre la tierra, en francés se dice voiture. Es femenina. La palabra es femenina, no es masculina. No sería en todo caso carro, sería como carroza. Voiture. Y que tiene un sentido de volar. Tiene sentido de ser un objeto mecánico, máquina, voladora. Tiene ese sentido en francés, la esencia, la semántica en el idioma francés, voiture, que se parece a la palabra poiture, que significa samuro, con animal con alas. Es la misma esencia, la misma semántica de la palabra voiture, que se escribe V-O-U-I, se escribe V-O-I-T-U-R-E en francés, para decir carro. Me voy a comprar un carro. ¿Cómo decimos comprar en francés? Ya no tantos idiomas en la cabeza. J'achèterai une voiture. Demain, mañana me compro mi carro. J'achèterai une voiture demain. Une voiture, es femenina, no es masculina. Y tiene la idea de volar, como si fuera una nave voladora. En francés, hermano. Cuando usted va buscando y va comparando y va uniendo todo esto, usted dice, algo está pasando aquí. Algo está pasando. ¿Cómo se define esta palabra querubín? Que se nos traduce al español en nuestras Biblias como querubín. Si usted va a seguir creyendo que se le está hablando de un angelito con tamaño de bebé, o de un ángel acorazado, porque de paso también se dice así, en parte de la teología cristiana, un ángel con armadura, pero un ángel con armadura, un querubín, un ángel guerrero, porque es el mismo tipo de ángel que se dice que fue puesto para proteger
el Edén, cuando el hombre salió, cuando se le expulsó y se le sacó, y Dios sacó al hombre, a la humanidad, muy amante ese Dios de ese libro, execrando a la humanidad a otras tierras y sacándolo del paraíso, del cielo, del llamado cielo, porque salimos del cielo, dice, esta humanidad salió del cielo cuando pecó, caímos, salimos. Adán y Eva salieron del cielo, de la región llamada cielo. Usted va a seguir creyendo que es una región celestial, en otro mundo, en otra dimensión, en otros universos paralelos, porque es espiritual, porque el cielo es espiritual y porque la tierra es carnal. Ay, hermano. Bueno, seguimos hablando entonces, hermano. Un abrazo a la distancia, pero considere estos pensamientos, le pedimos. Si no le parecen importantes, por lo menos divertidos, diviértase entonces con nosotros hasta el día que usted diga, ya no me divierten más, o hasta el día que usted diga, vamos a estudiar, vamos a leer de verdad, vamos a prestar atención a los que saben, al hermano Teo, que sabe un poquitito también, y a esa gente que él traduce ahí, que él nos trae, ese favor que él nos hace. Un abrazo, hermano, a la distancia. El ser eterno, el ser supremo no humano, no corpóreo, el ser supremo infinito, todopoderoso, invisible, no espiritual y no corpóreo, no mortal, el verdadero, el que sostiene la vida, el creador de la vida, te bendiga a ti y a todos los tuyos. Oramos los unos por los otros, no dejemos de orar por nuestras tierras, nuestros países y sobre todo por nuestros familiares, nuestros amigos, hermanos. Oramos, es lo que hacemos siempre los verdaderos creyentes en el Ser Supremo, orar, interceder, pedir. Hoy lo hacemos sin nombre, sin invocar nombre alguno, hoy lo hago yo así y muchos otros conmigo. Porque no soy yo solito en esto, hermano. No vaya a creer que soy el único loco en la vida, como usted a lo mejor, o como muchos hoy por hoy me tienen. No soy el único loquito. Somos muchos locos. Muchos locos que volvemos a la senda antigua, volvemos a la fe original, la fe en el Ser Supremo no humano. Muchos que hemos vuelto ya al verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que describe de verdad al Ser Eterno como Él es, al Ser Supremo como de verdad es, con toda su perfección y no con ese montón de imperfecciones que observamos en los libros. El Ser Supremo es perfecto. Nuestro eslogan, hoy por hoy. Como es perfecto, no es humano entonces, porque el cuerpo humano y el ser humano es de todas, imperfecto. Un abrazo, un cariño a todos, un beso a todos, saludos a mi esposa, besos y abrazos a todos. El Ser Supremo les bendiga. Gracias.